Otros conceptos básicos que tenemos que manejar nosotros bien, los que nos interesa la investigación del comportamiento, son los términos constructos o variables. ¿A qué le llamamos constructo? Un constructo es un concepto definido, desarrollado para hacer ciencia. Eso es todo. Un constructo es un concepto definido, desarrollado para hacer ciencia. No es lo mismo que un concepto común y corriente. El amor es un concepto, por ejemplo. La belleza es un concepto. Pero la esquizofrenia es un concepto, pero es un constructo. Porque es un concepto que tiene características un poquito diferentes a los conceptos tradicionales que nosotros manejamos. El constructo es la observación de una serie de fenómenos y la explicación teórica de los mismos. Los constructos son conceptos teóricos que alimentan totalmente y exclusivamente a nuestras teorías. Nuestras teorías están alimentadas por constructos. Usted quiere ver una teoría de la personalidad, usted lo que va a hacer es leer un planteamiento hecho por un investigador sobre algunos factores, situaciones o condiciones del comportamiento analizados desde la perspectiva teórica, producto de que de sus observaciones y el razonamiento personal para tratar de darle estructura a esas observaciones. Entonces, a eso se llama constructo. Un constructo es un concepto teórico. Por lo general, para nosotros los psicólogos lo encontramos en las teorías. De la ansiedad, tú buscas una teoría de la ansiedad. La inteligencia busca teorías de inteligencia. O sea, modelos explicativos, bien razonados, que tratan de dar a nosotros las herramientas intelectuales y conceptuales para entender el fenómeno, y si no lo entendemos, no lo podemos resolver. Pero si lo entendemos y tenemos alguna explicación lógica de las cosas, y hasta cierto punto veraz, podemos comenzar a trabajar en eso, tratando de ver cuán veraz o veraces van a ser nuestras aseveraciones, nuestras conclusiones al respecto. Eso es un constructo. Y pues una variable también es un constructo. Esa es la confusión que tenemos nosotros, especialmente cuando somos estudiantes. O sea, la diferencia entre una variable y un constructo es que la variable per se está indicando medición o posibilidad de poder evaluar y medir el fenómeno. El constructo es eminentemente teórico, pero la variable nos refleja una cosa, una de las premisas de la psicología, que el comportamiento humano es variable. Nosotros a las 10 de la mañana podemos tener una condición y una hora después podemos tener otra, varió. Nosotros podemos tener una condición y otra persona puede tener la misma condición, pero igual que la de nosotros. O sea que hay, en los fenómenos de comportamiento hay variabilidad. Pero esa variabilidad que corresponde a un fenómeno explicado teóricamente, que se llama constructo en la teoría, nosotros le llamamos variable en la práctica. Es como si, por tanta investigación que he hecho, es como si el concepto de variable nos aproximaba a nosotros a la parte experimental, a la parte de hacer las investigaciones, para poderlo entender mejor. Entonces le llamamos variable. Mire que por lo general en los capítulos de métodos, se llama así método, ¿qué método utilizó el investigador? Muy rara vez él te pone constructo, él te pone más bien variables. Y cuando se refiere a los constructos, se refiere a los constructos en el marco teórico, en la fundamentación teórica. En la fundamentación teórica te habla de la ansiedad, y cuando te habla de la variable también te habla de la ansiedad, pero te habla de la ansiedad de la perspectiva de la medición. ¿En qué consiste? ¿Cómo va a ser medida? ¿Qué escala vas a utilizar? ¿Qué instrumento vas a utilizar? Diferente. En el constructo no. El constructo es que tú entiendas lo que es el factor de comportamiento. Cuando te refieres a él como variable, ¿cómo vas a manipularlo y con qué herramientas para poder encontrar si verdaderamente hay variabilidad o no y si es importante? Entonces es muy importante que tenga claro esto, porque así su fundamentación teórica tiene sentido. Sin fundamentación teórica, usted no puede desarrollar una investigación en la parte del método, en la cual le haga frente al concepto de variable, porque ese concepto de variable que está explicado operacionalmente en la parte del método
debe estar explicado teóricamente en la parte de la teoría, el modelo teórico. Así que esos son conceptos básicos para nosotros, importantes, son principios que tenemos que manejar. Muy bien, ¿cómo hacemos nosotros para pasar de los constructos a las variables? ¿Cómo podemos nosotros, los psicólogos, estoy hablando de los psicólogos porque somos los psicólogos los que tenemos el problema, no lo tienen los biólogos, no lo tienen los fisiólogos, no lo tienen los médicos, no, ellos no lo tienen porque los problemas de ellos se refieren a fenómenos de la vida real, fenómenos que corresponden a datos naturales, con existencia natural. Nosotros no. Si alguien ha visto la inteligencia o si alguien ha tocado la aptitud, que me lo diga, pues. Usted lo que hace es observar formas de comportarse que las llama inteligentes. Forma de comportarse que le permite identificar que tal persona tiene tal aptitud, más que fulano de tal, que tiene tal potencialidad. Entonces no es como la presión sanguínea, que tú con un aparato preciso lo mides, y el error está en el aparato que es imperfecto, no en la definición científica del fenómeno. Muy bien, para hacer ese salto, lo que hicieron los psicólogos y las personas especializadas que se dedicaron a hacer estos estudios para poder hacer que las ciencias del comportamiento fueran reconocidas como ciencia, fue crear lo que se llaman definiciones operacionales. ¿Qué es una definición operacional? Es una definición que indica las actividades o operaciones necesarias para medir o manipular una variable. Es una definición operacional. Por ejemplo, si quiero medir la inteligencia, creo un test o una forma de medir ciertos tipos de comportamiento específico que he identificado en alguna teoría, a los cuales yo lo voy a denominar comportamientos inteligentes. Entonces ya no estoy refiriéndome al concepto, estoy creando una regla que me dice: si la persona hace tal cosa es porque es inteligente, si no la hace es porque no es inteligente. Eso se llaman reglas de definición operacional o reglas de definiciones operacionales. Nos permite y nos facilitan a nosotros, los que trabajamos en ciencias que los fenómenos no tienen existencia física con tanta facilidad, nos permite a nosotros aproximarlos con cierto nivel de eficiencia a la realidad. De menos no existirían en la ciencia del comportamiento, ni la psiquiatría, ni nada de eso. No existirían. ¿Por qué? Porque nosotros hemos definido ciertos tipos de comportamiento como esquizofrenia. Pero la esquizofrenia, para poder identificar, tiene que estar definida a través de una serie de actos, comportamientos, etcétera, que nos dicen: ¿ves? La persona tiene una esquizofrenia paranoide. O los niños tienen un retardo mental. Porque hemos creado reglas de correspondencia, se llaman en realidad reglas de correspondencia. Tal cosa corresponde a un déficit de atención, tal otra corresponde a una esquizofrenia paranoide, tal, y así sucesivamente. Que son las definiciones operacionales las que nos han permitido a nosotros, lo de la ciencia del comportamiento, salir adelante en la investigación y poder hacer lo desconocido, lo que existe en teoría, hacerlo un poco más conocido y aproximarlo a la realidad. Decir: mira, eso que está haciendo la persona está explicado en tal teoría y se le denomina déficit de atención. Porque déficit de atención, de acuerdo con esa teoría, corresponde a esto y esto. Si estas cosas se dan, es porque la persona tiene déficit de atención con tal teoría. Más o menos ese es el camino de las cosas. Y al final de cuentas, lo que tenemos nosotros es una gran herramienta que se llama la medición psicológica. Pero es otra cosa que la herramienta final, que proviene de la definición constitutiva de las formas de comportamiento, la forma como se definieron operacionalmente y los instrumentos que se crearon para que esas definiciones operacionales tuvieran sentido y pudieran reflejar en realidad el comportamiento que estamos tratando de definir.
Eso se llama medición psicológica y es inevitable. Es inevitable. Aquí han habido temporadas y épocas en las cuales se han puesto reacios a la medición psicológica, aquí en Panamá, etcétera. Pero yo les recomiendo que seamos mucho más amplios en el criterio. Porque si observan bien, no se puede hacer psicología. Llegar a hacer diagnósticos y solucionar los problemas sin utilizar una herramienta que nos aproxima a la verdad del comportamiento. Y esa herramienta la da la medición psicológica.